Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente en conexión Ok, para poder bienvenidos. tener la lección que el hermano Roque ha preparado para nosotros. Ok, Permítenos, Padre, recibir tu palabra y que podamos edificarnos en el nombre de Jesús. Amén. amén. Bienvenidos a lección 10, el estado de pérdidas y ganancias de Pablo. Esta noche vamos a estudiar Filipenses 3, versículos 4 a 11. Rolando, tú puedes apagar su micrófono. Gracias. Ok, muchos negocios emiten un estado de pérdidas y ganancias de forma regular. Las pérdidas y ganancias se enumeran para mostrar si la compañía ha hecho dinero o no. Los rabinos judíos usaban esta terminología de la contabilidad para comparar lo que era importante y lo que no lo era. Jesús usó un enfoque parecido en las conocidas palabras de él cuando dijo, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganaré todo el mundo y perdiere su alma? Mateo 16, 26. En el texto que estamos estudiando, Pablo incluyó su propio estado de pérdidas y ganancias. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como perdido por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. En la versión TEV se lee, pero aquellas cosas que podría contar como ganancia, ahora las cuento como pérdida por causa de Cristo. Al estudiar esta lección, veremos que era lo que le importaba a Pablo y lo que no le importaba. Cada uno de nosotros será desafiado a preguntarse, ¿qué es lo que realmente me importa a mí? Depender del linaje espiritual, pérdida. En la primera parte del capítulo 3, Pablo tuvo algunos mordaces comentarios que decir en relación con los cristianos judaizantes. Esto es, judíos cristianos que sostenían que los gentiles tenían que circuncidarse y guardar otras normas de la ley. Pablo llamó perros, malos obreros y falsa circuncisión a estos falsos maestros. Si yo hiciera tales comentarios, podrían preguntarme, ¿qué sabe usted de ello? Usted nunca ha sido judío. Pablo pasó a probar que él sí sabía de qué estaba hablando, porque una vez él había sido un judío que se adhería estrictamente a la ley. Después de decir que la verdadera circuncisión, los cristianos no tienen confianza en la carne. Versículo 3. Pablo añadió, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, esto era lo que los maestros judaizantes pensaban. Yo más, versículo 4. Él pidió que se hiciera una comparación entre él y los que enseñaban la necesidad de guardar la ley. A los versículos que siguen se les ha llamado una de las más extraordinarias confesiones que la antigüedad nos ha llegado. Ahora, una mirada al pasado.
Pablo habló primero de su vida como judío, enumeró sus calidades como si las contara con toda precisión y de modo significativo con los dedos de la mano. Comenzó con este detalle: circuncidado al octavo día, versículo 5. Esto fue lo que en efecto dijo: ¿quieren hablar de la circuncisión? Yo fui circuncidado al octavo día como manda la ley. La circuncisión era un señal de la relación de pacto que se había celebrado entre Dios y los descendientes de Abraham. La ley decía que los niños varones judíos debían ser circuncidados a los 8 días de nacidos. Génesis 17, 12, Levítico 12, versículo 3. Y vea Lucas 1, 59 y 2, 21. Pablo comenzó entonces para aseverar que él era judío de nacimiento. No era un prosélito que hubiese abrazado el judaísmo posteriormente en su vida. Luego pasó a decir que era del linaje de Israel. Israel fue el nombre que se dio a Jacob después que luchó toda la noche con un ángel. Génesis 32, 28. Llegó a ser designación sagrada de los judíos, que indicaba su relación especial con el Señor. Pablo expresó así el orgullo que había tenido por ser parte de la raza judía. Pablo incluso conocía a cuál de los 12 tribus de Israel pertenecía. Para ese tiempo, las identidades tribales se habían vuelto poco claras para la mayoría de los judíos, pero el apóstol sabía que él era de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín no era una tribu grande. En la NIV se lee la pequeña tribu de Benjamín, pero era una tribu que había distinguido en la historia de los judíos. El primer rey de Israel fue de la tribu de Benjamín. Cuando el reino de Israel se dividió, la tribu de Benjamín siguió siendo leal a la casa de David. Pablo hizo un resumen cuando dijo que era hebreo de hebreos. Esta terminología dice varias cosas acerca de Pablo. Indica que nació de padres hebreos, pero dice más que esto. Por ejemplo, en su casa se habría hablado de idioma hebreo. En las escrituras, el término hebreo se refiere a menudo al antiguo idioma de hablaba el pueblo judío. Pablo había aprendido el idioma hebreo y podía hablarlo. El arameo era el lenguaje derivado del hebreo que se hablaba en tiempos de Pablo. No obstante, las palabras de Pablo todavía dicen más. Anuncian que su familia había permanecido fiel a las costumbres y prácticas hebreas, aun cuando la casa de ellos estaba lejos de Jerusalén. Muchos judíos que vivían fuera de Palestina adoptaban costumbres y prácticas gentiles, pero los padres de Pablo no habían hecho así. Las aseveraciones de Pablo constituían prueba de que él era un judío auténtico. El apóstol demostró la pureza ritual, circuncidado al octavo día, la pureza racial del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y la pureza cultural, hebreo de hebreos. Pero una nueva perspectiva.
había sido importante para Pablo su vida judía. En el versículo 7, el apóstol la incluyó en lo que había sido ganancia para él, para usar la terminología de la versión TEV en tiempos pasados. Él había puesto su linaje en la columna de ganancias de su libro mayor. No obstante, dependía Pablo de sus logros judíos para la salvación. No dependía. Continuó diciendo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hay quienes caen en la trampa de creer que serán salvos por lo que han recibido por su linaje. Mis padres o abuelos eran devotos miembros de su grupo religioso. Hablan como si lo que hicieron sus antepasados será acreditado a su cuenta espiritual. He conocido algunos que creen que el haber nacido en una nación que se conoce como nación cristiana automáticamente les hace cristianos. Yo estoy agradecido por mi linaje espiritual. Mi abuelo Corbett Castleberry fue un anciano en el pueblo donde crecí en Texas. Mi padre fue un cristiano fiel y también era de Texas. Mi hijo también es un predicador del evangelio y ahora vive en el estado de Colorado. Al principio viví una vida secular, pero en los últimos años me he dedicado a enseñar, a difundir el Evangelio. Doy gracias a Dios todos los días por mis padres cristianos que desde la niñez me enseñaron las sagradas escrituras. ¿Garantiza este linaje mi salvación? No, no la garantiza. ¿Debo gloriarme en este linaje? No debo, pero lejos de mi gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6, versículo 14. Depender de los logros que uno alcance, pérdida, un antiguo punto de vista. Después de hacer una relación de su linaje espiritual, Pablo enumeró los logros espirituales que alcanzó antes de llegar a ser cristiano. Esta parte de la lista comienza con estas palabras. En cuanto a la ley, fariseo, Pablo había elegido ser miembro de la más rigurosa secta de la religión judía, Hechos 26:5. Había sido educado en los pies del más grande maestro de los fariseos. Esto es Gamaliel. Pablo se había dedicado a guardar las tradiciones de sus padres. Gálatas 1:14. La descripción que se hace de los fariseos en los evangelios es tan negativa que es difícil imaginar que el ser fariseo fuera algo de lo cual gloriarse. No obstante, los fariseos eran altamente respetados entre los judíos. Era un grupo de élite que creían lo que la ley decía acerca de asuntos tales como los espíritus, los ángeles y la resurrección. Hechos 23, versículo 8. Ellos defendían la estricta adherencia a los principios de la ley. Cuando Pablo dijo que él era fariseo, estaba diciendo que era judío entre los judíos. Luego Pablo pasó a decir, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia,
El verbo perseguir, griega diokein, tiene como idea fundamental hacer que alguien huya, hostigar, a apremiar, presenta a un ejército que persigue a su enemigo y lo hace huir, o un cazador que sigue el rastro a su presa haciéndole huir. Si tuviéramos problemas para entender por qué Pablo enumeraría al ser fariseo, podríamos tener el doble de problemas para entender por qué enumeró el perseguir a otros como un logro espiritual. Por supuesto que el apóstol no estaba orgulloso de cómo había tratado a los cristianos. En otro lugar escribió: porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 1 Corintios 15, versículo 9. Este inquietante aspecto de su vida interior estaba siempre en su mente. Recuerde que Pablo estaba enumerando sus logros judíos. El celo era altamente apreciado por los judeos. En el Antiguo Testamento, el sacerdote Finees fue elogiado por su celo. Una profecía dijo que el celo por la casa de Dios consumiría el Mesías. El propio celo de Pablo era tan intenso que cuando vio al judaísmo amenazado por el cristianismo, procuró destruir lo que consideraba una herejía peligrosa. Otros judíos podrían hablar acerca de cuán celosos eran, pero Pablo había demostrado su celo. Pablo concluyó su lista de logros espirituales, diciendo: en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. La palabra griega se traduce por justicia, una forma de dikaioune. Significa básicamente la cualidad de ser recto. En relación con esta cualidad en lo que la ley de Moisés se referiría, Pablo dijo que él era irreprensible. Puede que algunos protesten diciendo: un momento, el único que alguna vez guardó la ley de modo perfecto fue Jesucristo. ¿Qué quiso dar a entender Pablo cuando dijo que era irreprensible? Ya analizamos la palabra irreprensible en relación con 2 versículo 15. Cuando se aplica a los hombres, no significa perfecto o sin pecado. Pablo ciertamente no alegaba ser perfecto ni ser alguien que no pecara. Vea 3 versículo 12. 1 Timoteo 1:15. La palabra irreprensible en realidad significa que no se puede acusar ni sustentar acusación. Pablo estaba pensando en los requisitos externos de la ley. Lo que otros podían ver. Estaba desafiando a que alguien le señalara cualquier rito o ritual que él hubiera fallado en observar. Él podía usar las palabras de otro. Que dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Lucas 18, versículo 21. Los logros de Pablo como judío eran sobresalientes. Él dijo a los Gálatas: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Gálatas 1, 13 a 14. Los detalles de su vida enseñaban que él era
respetado y visto como un líder. Si los judíos hubieran publicado un seminario llamado Los Tiempos Judíos, es probable que en la portada habría aparecido una fotografía de Pablo como el hombre más celoso del año. Un nuevo punto de vista. Hubo un tiempo cuando Pablo habría puesto sus logros judíos en la columna de ganancias de su libro mayor espiritual, pero su punto de vista cambió. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo había aprendido que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Romanos 3:20. Vea Gálatas 5:4. La redención se encuentra solamente en Cristo. Vea Romanos 3:24. Somos justificados por la fe en Él. Gálatas 3:24. Por lo tanto, Pablo cambió su punto de vista en relación con sus logros anteriores. En lugar de considerarlos ganancias, ahora los consideraba pérdidas. Vivimos en un mundo que galardona los logros. Hay trofeos, medallas, premios, certificados de mérito, diplomas, ascensos de trabajo. La mayoría de estos se basan en el logro personal. Nos gusta, apreciamos y a veces codiciamos el reconocimiento tangible de nuestros logros. Cuando llegamos a la religión, existe entonces la tentación de creer que el logro personal determinará si seremos salvos o no. Algunos que afirman creer que la salvación es por fe solamente y no por obras, sucumben a esta tentación al comentar la necesidad del bautismo. He oído a menudo esta objeción. ¿Está usted diciendo que mi abuelo no fue salvo? Él no fue bautizado, pero fue uno de los mejores hombres que he conocido. El que así objeta está insinuando que su antepasado debía ser salvo por el logro personal. Al haber alcanzado el estatus del hombre bueno, así los que afirman creer en la salvación por la fe solamente se contradicen en su propia enseñanza. Cuando advierto contra el depender de los logros personales, estoy diciendo que no debemos hacer nada por el Señor. No es esto lo que estoy diciendo. El logro espiritual es bueno. Lo que sí estoy diciendo es que debemos entender que no podemos depender de nuestros logros para la redención. Nadie puede hacer suficiente para merecer la salvación. Jesús dijo, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Lucas 17, versículo 10. Además, depender del logro personal para la redención equivalente a desacreditar la muerte de Jesús. Si una persona puede ser salva por medio de hacer el bien, entonces dos pueden serlo, pues Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Si dos pueden, entonces 100 pueden. Si 100 pueden, entonces todos los hombres pueden y no hubiera habido necesidad de que Jesús muriera en aquella cruel cruz. ¡Qué idea más blasfema!
yo jamás le haría desistir a usted de hacer todo lo que pueda en el servicio del Maestro. Pablo escribió, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mira 1 Corintios 15, 58. Sí, le haría desistir de creer que usted puede poner a Dios en deuda con usted por sus logros. Aprenda a depender de un Señor que es bueno y misericordioso. Depender de otra cosa que no sea Cristo, pérdida. Analice nuevamente el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuántas cosas se refiere a todo lo que Pablo había heredado y había logrado en su vida anterior? Después de haber construido hasta culminar con un elevado pico de montaña en cuanto al logro religioso humano. Él lo destruyó todo de un solo trazo. Él estimó todo como pérdida por amor de Cristo. La frase he estimado se encuentra en el tiempo aoristo en el griego. Como regla general, el tiempo aoristo indica un evento de una sola ocurrencia en el pasado. No hay duda de que Pablo tenía en mente el cambio radical de su vida, que resultó en la aparición del Señor en el camino a Damasco. Hechos 9, 1 a 19, 22, 4 a 16 y 26, 9 a 18. La luz brillante cegó sus ojos, pero iluminó su entendimiento. Su vida había dado en vuelco. Las tinieblas se habían convertido en luz. El mal se había convertido en bien. El error se había convertido en verdad. Otra cosa que no es Cristo. Al reevaluar sus ganancias y pérdidas, Pablo no se detuvo en su encuentro inicial con Cristo. Él siguió diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelente del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. En este versículo, el apóstol usó el tiempo presente en el griego, que indica acción continua en el presente. Estimar las cosas como pérdida no fue simplemente una decisión tomada en el momento de su conversión. Era una decisión de todos los días. En comparación con Jesús, no había nada más que tuviera valor para Pablo. Él estaba dispuesto a renunciar a cualquier cosa, a todas las cosas, en vista de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. Siguió diciendo Pablo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol perdió su posición en la jerarquía judía, perdió su reputación entre sus iguales judíos. Sus amigos le volvieron la espalda. Él sin duda fue aislado por muchos de su familia. De la noche a la mañana pasó de ser uno de los hombres más amados a ser uno de los hombres más odiados. Abandonó una existencia segura y al final perdería su vida. Estuvo dispuesto a hacer todo esto por Jesús. Las palabras que siguen de Pablo habrían sido una sacudida para un
judaizante fueron mayor sacudida para algunos lectores primitivos en relación con todo lo que él había estado analizando. Dijo: lo tengo por basura para ganar a Cristo. La palabra griega se tradujo por basura, skubala. Es difícil de traducir. Puede significar restos que se arrojan a los perros, montón de basura repugnante e incluso excrementos humanos o animales. Puede que la palabra porquería se acerque a la expresión de lo que abarca la palabra griega. Como sea que la palabra se traduzca, lo cierto es que se refiere a algo que causa repugnancia. Cuando Pablo consideraba su antigua vida o cualquier otra cosa que le podía separar de Cristo, él no solamente lo consideraba algo corriente de valor, sino que también lo consideraba un estorbo. En otras palabras, no solamente era que no tenía valor, sino que también le producía disgusto y repugnancia. En vista de que yo crecí en un ambiente de granja, se me ocurre la siguiente ilustración. Un joven enseña orgullosamente sus hermanos zapatos nuevos, sus hermosos zapatos nuevos. Luego se le pide que camine con esos zapatos por un corral lodoso y sucio. Se imagina usted la reacción de ella. Así es como se sentía Pablo en relación con cualquier cosa que haga que los hombres aparten los ojos de Jesús y los fijen en otro lugar. Nada excepto Cristo. ¿Lamentaba Pablo su decisión de seguir a Cristo? Sería como preguntar a un hombre si añora volver a tener en su casa la basura de la cual se deshizo. Pablo era como el mercador que, habiendo encontrado la perla de gran precio, vendió todo lo que tenía con el fin de comprarlo. Había renunciado a mucho, pero ¿quién no se desharía de la basura para recibir tesoros? ¿Qué aplicación podemos hacer de las palabras de Pablo? Si algo se interpone entre usted y Cristo, lo que sea, deshágase de ello, para que no se me malentienda. Debo decir que no me refiero a un cónyuge poco comprensivo. El matrimonio es para toda la vida. Mateo 19, 1 a 9. Vivir con un crédulo puede ser difícil, pero también constituye una oportunidad para dar a conocer la fe de uno. En otros aspectos, no obstante, la verdad que estamos analizando sigue siendo cierta. Puede que algo sea bueno en sí mismo, pero si interpone entre usted y el Señor, deshágase de ello. No tiene valor. En realidad es peor que el hecho de carecer de valor si le impide a usted tener una estrecha relación con el Salvador. Deséchelo de inmediato, como un echaría al mar un cargamento valioso para salvar una embarcación que de otro modo se hundiría un tormento. Depender de Cristo es ganancia. 3, 9 a 11. Nos hemos estado concentrado en el aspecto de las pérdidas, del estado de pérdidas y ganancias de Pablo. Es hora de que desataquemos la columna de las ganancias. Primero, conocer a Cristo. En el versículo 8, Pablo dijo: estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. El énfasis en conocer a Cristo se repite y se amplía en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Cuando Pablo hablaba de conocer a Cristo, él no estaba pensando solamente en saber más acerca de Cristo, aunque esto es importante, Romanos 10:17. El término que se traduce por conocer, una forma de ginosco, se usa a menudo como palabra de relación. En el Nuevo Testamento, ginosco con frecuencia indica una relación entre la persona que conoce y el objeto que es conocido. El conocimiento de Cristo se comienza a recibir cuando leemos acerca de él en la palabra inspirada. Después, siendo creyentes arrepentidos, somos bautizados en Cristo. Gálatas 3:27, énfasis nuestro. Luego, al andar con él, de Romanos 6:4, Colosenses 2:6, y tener comunión con él, de 1 Corintios 1:9, 1 Juan 5:20. Llegamos a conocerlo cada vez más y más. Nuestra relación con él es cada vez más estrecha y más personal. Wilbur Fields usa varias frases para describir este maravilloso conocimiento, al decir que es extenso, es útil, produce alegría, satisface, es profundo, provee autoridad, inspira, purifica, ayuda y transforma. Está claro que conocer a Cristo en la intimidad de la confianza y entrega personales equivale a conocer sus beneficios de salvación. Jamás podremos conocer plenamente a Jesús en esta vida. Esta es la razón por la cual en los versículos 10 y 11 del texto, Pablo enfocó su atención en la resurrección de entre los muertos. Primera de Juan 3:2 dice, cuando Él se manifieste, por fin le veremos tal como Él es. Ser hallado en Cristo. Pablo no solo deseaba conocer a Cristo, también deseaba ser hallado en Él. Versículo 9. Deseaba hacer de Cristo su domicilio permanente. Deseaba absorberse completamente en la naturaleza, la obra, la comunión y la presencia de Cristo. ¿Podía Pablo alcanzar estas metas por sus propios esfuerzos? No podía. Esto fue lo que siguió diciendo él, no teniendo mi propia justicia, es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. La palabra justicia que se encuentra dos veces en este versículo se refiere a ser considerado justo a los ojos de Dios. Cuando Pablo dijo, no teniendo la justicia que es por la ley, él estaba hablando de la ley de Moisés. Como dijo en Gálatas 2:17, el hombre no es justificado por las obras de la ley. La circuncisión y otras obras de la ley eran incapaces de producir. De hecho, no producían la justificación. Podemos hacer, no obstante, una aplicación más generalizada. Subrayé estas palabras en su mente, no teniendo mi propia justicia. La Biblia enseña la importancia de obedecer a Dios. Debemos esforzarnos por obedecer todo mandamiento del Todopoderoso.
Aún aquellos que algunos consideran muy pequeños o poco importantes. Vea Mateo 5:19. Yo creo esto con todo mi corazón y lo enseño con todas mis fuerzas. No podemos ser salvos si no nos comprometemos con la realización de la voluntad de Dios. Vea Mateo 7:21 y Hebreos 5:8-9. Al mismo tiempo, me doy cuenta del peligro que reside en recalcar el cumplimiento de mandamientos, el peligro de creer que nuestra salvación se basa en nuestras obras, el peligro de tratar de establecer la propia justicia. Malone escribió, la salvación no es un logro que se alcanza, sino el resultado de una expiación. No se alcanza por la realización de algún acto, sino por la fe en Jesús que lleva a obedecerle. Esto es lo que Pablo estaba enseñando, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta fe no consiste en asentir con el intelecto a una serie de proposiciones acerca de Cristo, sino que consiste en un acto que expresa confianza personal de Cristo y entregarse a este. Es una fe viviente, una fe que actúa, una fe que obedece, una entrega total a la voluntad del Maestro. En esta fe que confía y obedece se incluye nuestro bautismo, inmersión en agua, en Cristo. Gálatas 3, 26, 27. No obstante, sigue siendo fe en lo que Jesús ha hecho por nosotros, no en lo que nosotros hemos hecho por él. No deja espacio para la autofelicitación. Hubo un misionero que por un tiempo se esforzó por encontrar un vocablo local como que pudiera traducir la palabra fe. No podía encontrar una expresión aceptable hasta que un día lo interrumpió un hombre que necesitaba ayuda, el cual le hizo esta petición: puedo llegar y apoyarme en gran medida de usted. Creer en Cristo es apoyarse en gran medida. En Él es depender de Él y solo de Él. Esto es lo que debemos aprender si es que hemos de conocerle y ser hallados en Él. En conclusión, en el versículo 10 y 11 del texto, Pablo aseveró que él deseaba conocer todo relacionado con el Señor, incluyendo el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Dejaremos para la lección que sigue un estudio detallado de estos versículos. ¿Qué es lo que en realidad tiene importancia para nosotros? Es obvio lo que en realidad tenía importancia para Pablo. Jesús y nada más que Jesús. Cuando de estimar pérdidas y ganancias se trataba, el apóstol consideraba que todo era pérdida, excepto el Señor. Su única ganancia residía el conocer al Señor. Si después de examinar su corazón, usted descubre que hay algo que interpone entre usted y el Señor, haga con Pablo, téngalo por basura para ganar a Cristo. Entregue a su vida a Cristo hoy. Ok, ahora es tiempo para preguntas, comentarios
discusión. Rolando, ¿tú tienes algo para decir sobre este? Micrófono, hermano. Sí, hermano, sí, hermano, ya. Y muy buena la lección. Realmente debemos darle gracias a nuestro Señor, a nuestro Dios, por habernos puesto en la condición en la que nos puso, de que solo somos salvos por fe, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si realmente nos enfrascáramos en hacer buenas obras para alcanzar la salvación, yo creo que no lo lograríamos. Nunca lo hubiésemos logrado. Somos salvos por gracia. Ese plan maravilloso que Dios tuvo con nosotros nos pone en una condición verdaderamente en la que debemos de cuidar y de guardar. Las buenas obras son necesarias en nuestra vida espiritual. Una vez ya en Cristo, tenemos que dar buenas obras, ser luz para el mundo. Pero las obras, ninguna, por muy buena que hagamos, nos lleva realmente a la condición de salvación para que nadie se gloríe. Somos salvos por fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo hemos aprendido aquí en todo lo que hemos estado escuchando de este libro de Filipenses. Desde un principio estamos mirando que estamos hablando sobre el mismo tema de la salvación y de la condición. Es muy importante, hermano, todo lo que usted ha dicho. Y estábamos aquí en la mesa exactamente debatiendo, ¿no? Mientras usted ha hablado de la importancia. Me gustaría hacer una pregunta, Rocky. Cuando usted ha hablado ahorita del versículo 6, que no oí la explicación porque en ese momento la señal se fue. La palabra irreprensible, aquí, cuando Pablo habla de esta palabra irreprensible, tiene el mismo significado que la palabra irreprensible en Timoteo y en Tito, cuando él pone la característica para los ancianos. Un momentito. Le preguntaba a Rocky si en la palabra irreprensible del capítulo 6, cuando usted daba su significado, Sí. nosotros no pudimos escucharlo porque la conexión se nos cayó, pero la palabra irreprensible aquí tiene el mismo significado cuando leemos la carta de Tito y Timoteo, cuando habla de la característica de los ancianos. Un momentito. Ok. Repite la pregunta. Okay. Si en el versículo 6 de 3, cuando usted habló de la palabra irreprensible, usted dio el significado. Nosotros no pudimos oírlo porque se nos cayó la conexión, pero esta palabra aquí, del capítulo 6, cuando Pablo habla de irreprensible, tiene el mismo significado cuando Pablo habla de irreprensible en el capítulo, en Timoteo y en Tito. O sea, tiene el mismo significado cuando Pablo se refiere a los ancianos. Well, okay. En Filipenses capítulo 6, oye, estamos irreprensibles en los ojos de Dios porque tenemos gracia. ¿Entiendes? En yo, en mi último sermón, yo hablé con eso. Cuando estamos en Cristo, tenemos gracia. Cuando Dios míranos, Él ve a Cristo. Now, tú puedes perder tu gracia si tú separas de Cristo, pero eso es parte de la, es no importa. I mean, Pablo hace mucha persecución a los cristianos en el nombre de Dios. Pablo sigue la ley más fuerte que cada otro judeo. Pero todo esto es por nada, es perdido, es por perdido, es perdida. Solo es importante es la relación de Jesús. En este es porque esta es la ganancia, el amor de Cristo es ganancia, ganamos salvación, ganamos eternidad, ganamos todo. Tú no puedes ganar hablemos de esto, tú no puedes ganar su salvación, es imposible.
nadie puede ser perfecto. Yo creo nadie puede ser perfecto por una hora. Porque somos hermanos. Pero en la gracia de Dios, en la gracia por Dios, estamos estamos perfectos por la gracia, porque Él cubre, la sangre de Cristo cubre todos los pecados. ¿Entiendes? En este momento estamos en los ojos de Dios irreprensible, pero tenemos que mover adelante y acercar más a Cristo cada día. Necesitamos hacer el mejor que podemos hacer cada día. Venga, Robert, ¿qué te iba a decir? Me está mirando bien. Ok, hermano Rocky. Sí, Realmente Pablo es muy sincero hablando aquí en la carta de los Filipenses, porque él abre su pensamiento a través de la carta diciendo que yo era un personaje hecho fariseo, o sea, un estudiante de Gamaliel, el cual aprendí todas las cosas que me enseñó y fue fiel a la palabra de la ley. Y con eso él fue celoso, cosa tal que él mataba a los cristianos por ser tan celoso como Dios de la ley. Pero se dio cuenta que todo eso tuvo que dar por basura, porque cuando llegó Cristo a su vida, él cambió su manera de pensar y accionó así, de tal manera que ya todo lo que había aprendido, dice que lo dio por basura, no porque no lo entendía exactamente como enseñanza, sino que la conversación de la ley ya había abrogado, ya había pasado. Solamente la de Cristo es más grande. Esta es la que hay que cumplir. Entonces, por eso Pablo hizo tan eficaz a través de la carta que él había cambiado totalmente su manera de pensar con respecto a la ley, sino que ya se llamaba, se hacía ir, ver, caminar en la fe en Cristo Jesús. Por eso cambió totalmente su vida. Entonces, la palabra irreprensible también es que todos nosotros, todas las personas, tienen que ser irreprochables, o sea, ser nuevas criaturas, haber cambiado la total manera de pensar, así cambiaremos la manera de vivir como nueva criatura en Cristo Jesús. Nosotros todos, es la única forma que somos irreprochables, o sea, irreprensibles. Lo que no significa que somos. Lo que no significa exactamente que seamos perfectos, perfectos solamente Cristo. Amén. amén. Hermano, aquí en esta carta de los Filipenses podemos ver que el apóstol Pablo, desde el momento que él se convierte a Cristo, él fue un ejemplo para todas aquellas personas a las cuales él hablaba acerca del Señor. Él se preocupó mucho por imitar a Cristo en todas las cosas buenas que el Señor hizo. Por eso él dijo en 1 Corintios 11:1, le decía a sus discípulos, sean seguidores de mí, como yo lo soy de Cristo. O sea, imitadores de, como él fue imitador de Cristo. Porque esto fue lo que dice, imitar a Cristo en todas las cosas maravillosas que él hizo por toda la humanidad. Hermano Andrés, Sí. Sí, hermano Rocky. También hay que decirle que el apóstol Pablo era un hombre íntegro, él lo refleja ahí, era un hombre recto, correcto, y esta virtud también pocos hombres la tienen en la vida. ¿Entiendes? Son valores que él tenía, y fue por la crianza que tuvo. El maestro que tuvo también fue discípulo de un fiel de la ley también, y él dice que él era irreprensible. ¿Qué sucede? Que a mi opinión también, yo creo que el Señor vio estas cosas en Pablo y le hizo ese llamado también, porque sabía que le iba a servir también al Señor. Y entonces, a él ver estas cosas y se compara su vida anterior a conocer a Cristo, el llamado que Dios le hace, lo ve como basura y lo tira a un lado y ve que solamente hay un fundamento
una garantía siguiendo a Jesús, siguiendo y sirviendo a Jesús. Eso es lo que quería decir con respecto a eso. Ay, brother. Sí, buenas noches, hermano mío, Rocky. Conforme a todo lo que han dicho mis hermanos y lo que has dicho tú, estoy de acuerdo con todas estas cosas. Y en la parte del pasaje de cuando Pablo, en el versículo 8, que habla acerca de todas las cosas que Pablo tener allá el conocimiento de Jesucristo. Una vez que uno emprendemos este camino a través de esa fe, de esa justicia, lo hallamos y realmente Dios nos muestra que, como decía Pablo, que lo más importante es Cristo, como bien tú decías, hermano mío. Y cuando tú hallas eso, realmente no es nada más muy importante que ese llamamiento que Jesús nos hace a través de esa fe. Y todo lo tomamos por basura, como decía Pablo. Solamente quería decir eso, hermano mío. Es verdad, no importa. En este mundo, hola, en este mundo, no importa que tú logras, o que tú tienes, o qué tipo de carro que tú tienes, o cuánto ganas, o si, tú puedes levantarte cada mañana y cuida huérfanos, hacer buenas obras, taca todo el día, nunca va a lograr salvación. Tenemos que caminar en Cristo en fe. So, mi pregunta es, ¿cómo puedes tú definir caminando por fe en Cristo? Rocky, precisamente, buenas noches a todos. Precisamente yo quería decir algo parecido. Disculpa, Nada se compara, nada en el mundo exterior de donde venimos nosotros se compara con estar con ser hijo de Dios. Nada se compara con la salvación eterna que Cristo nos brindó a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Entonces, esas acciones que podríamos hacer en el mundo o aquí mismo en Cristo, lo hacemos también porque Él nos eligió a nosotros. Entonces, es un privilegio para nosotros pertenecer al pueblo de Dios. Es un privilegio para nosotros que Dios nos amara primero a nosotros, a pesar de tantas imperfecciones, a pesar de tantos problemas que tenemos, que todavía tenemos muchos, pero que Él dijo, yo los amo, a pesar de todo. Entonces, nosotros tenemos que como dijo Pablo, caminar cada día, meditando, examinándonos y tratando de ser perfecto como Cristo nos mira, porque Él nos mira perfecto a nosotros. Nosotros no lo vemos así, pero Él sí nos mira de esa manera. Y tenemos que ir cada día dejando atrás ese hombre que teníamos, como mismo le pasó a Pablo cuando vino a Cristo, que hacía tantas cosas que eran despreciables hasta por otros cristianos. Sin embargo, él dice, a mí, ya al conocer a Cristo, ya no me interesa más nada. Yo lo que quiero es estar en el reino con Él, porque nada nos importa más que estar en la presencia de nuestro Señor. Y para Él es importante. Y entonces tenemos que negar ese yo nuestro, tenemos que matarlo día a día para que Cristo crezca en nosotros. Al desechar ese yo. okay, yo voy a... Hay un último hermano, Ok, adelante. Discúlpeme, con la parlante conexión, algunas veces poco difícil para entender exactamente. Lo siento por eso, pero adelante, por favor. Ok, salud y bendiciones reiteradas. Y a modo de resumen, este capítulo creo que es importante, porque Pablo nos explica que él tiene una meta, que es la meta de todos los cristianos, que es llegar a la eternidad, tener la salvación. Y llegando a la eternidad es donde se alcanza la verdadera perfección. Y no solo se va a obtener por obra. Sí, las obras son importantes, pero
más importante es la fe, que es el mensaje que él está dando aquí. Y se compara con los demás judíos, que él, siendo judío, es claro mayor que tú, porque es irreprensible, él mismo lo dice ahí en el versículo 6, es irreprensible, que nadie puede decir nada de él. Y entonces él exhorta a los filipenses que sean imitadores de él para que puedan ganar esta perfección que es la salvación en la eternidad. Dios lo bendiga, hermano. Gracias. Gracias, Rocky. Yo voy a mover poquito adelante en Filipenses, ¿ok? Vamos a estudiar. Toda la gente, yo veo este versículo todo el tiempo. Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para caminar en fe, necesitamos mirar los dos versículos antes de eso. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñando, así por estoy saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Una cosa que yo aprendí en mi vida, yo tengo una vida con muchas experiencias diferentes, pero yo aprendí cuando yo tengo tiempos duros en mi vida, yo recuerdo hace 20 años, Dios, ¿por qué pasa conmigo? Yo no entiendo. Now yo entiendo con experiencia, con mi fe, cuando yo paso por tiempos duros, es solo Dios está dos cosas, enseñándome algo para hacer mi vida espiritual mejor, o Él está moviéndome a un mejor lugar, porque Dios nos ama más que todo. En Dios siempre está haciendo lo mejor para nosotros si estamos siguiendo Él. Todas las cosas, como yo te dije, no importa que tú tienes o no tienes, no importa, tú no puedes lograr o ganar su salvación por obras. Todo esto es nada en comparación con el amor y salvación de Jesucristo. Gracias, Rocky. Válida la explicación que dice todo perfecto, me encantó. Gracias, hermano. Ok, es casi 6 ahora. ¿Alguien puede orar rápidamente? Y vamos a cerrar la clase. ¿Está bien? Tenemos que orar. Vamos a orar. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor nuestro, porque estamos aquí, mi Dios, unidos en un solo sentir, mi Dios, que es debatiendo y aprendiendo de tu palabra, Señor. Ministra, Padre, para que podamos poner la actitud, mi Dios, de ella y la acción de gracia en nuestra vida, mi Dios, porque nosotros la necesitamos, Padre Santo. Bendiga a todos mis hermanos aquí en Cuba, en el exterior, en Estados Unidos, hermanos Rocky, a todos aquellos padres que han podido conectarse para ver esta enseñanza. Y te damos las gracias por esto y que nunca nos falte, mi Dios, que nunca nos falte, Padre. Llévanos en paz en nuestra mente, en nuestra conciencia y con la felicidad eterna que tenemos, salvación eterna. Y Señor amado, te damos gracias, Padre, por este estudio de la EBI y que siempre esté con nosotros, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesucristo damos las gracias y decimos amén. Amén.